El análisis de la adquisición del derecho real de propiedad horizontal debe hacerse distinguiendo dos etapas o un pequeño procedimiento que consta de dos pasos. Primero, lo que se llama la afectación, que es el proceso por el cual el titular de dominio del edificio, que generalmente es una empresa constructora, extingue su derecho real de dominio y origina en consecuencia el derecho de propiedad horizontal sobre todas las unidades funcionales. Y en una etapa ulterior, en el segundo paso, debe analizarse ya con más precisión la transmisión de la empresa constructora, que repito, es titular de todas las unidades funcionales, hacia los definitivos adquirentes. Para el análisis entonces de este doble proceso que conduce a la adquisición del derecho real, conviene tener algún artículo a la vista. Por eso voy a compartir una pantalla con el artículo 2038. En la parte superior se ha transcrito la norma y en su encabezamiento se la identifica como Constitución. Véase lo que dispone este artículo. A los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los condóminos deben redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal que debe inscribirse en el registro inmobiliario. Como se observa, se utilizan en la primera parte del párrafo los términos división jurídica del edificio, que es lo que comúnmente se le dice afectación, porque, repito, debe tenerse en cuenta que en su origen todo inmueble es objeto de dominio y en algún momento se afecta o se convierte o se somete o se sujeta, como se prefiera decirle, al régimen de propiedad horizontal. Y quien debe hacerlo son los legitimados que se indican a continuación. Es decir, que quienes deben otorgar la escritura de afectación para dividir el edificio, dividirlo en sentido jurídico, son los titulares de dominio o los titulares de condominio. Acá se observa que por una desprolijidad que se haya cometido en el texto, se omitió mencionar entre los legitimados a los titulares del derecho real de superficie, que también están legitimados para la afectación a propiedad horizontal. Véase lo que dispone el artículo 2120, que consagra las facultades jurídicas del superficiario, y claramente indica que el superficiario puede afectar la construcción al régimen de propiedad horizontal. Con lo cual, queda claro que para guardar la coherencia del sistema, debe entenderse que los legitimados para otorgar la escritura de afectación son los titulares de tres derechos reales, que son los titulares de dominio, los condóminos en su conjunto o los superficiarios. A los efectos de proceder entonces a la afectación, es decir, a la división jurídica, los titulares de cualquiera de estos tres derechos deben redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal y luego, como es natural, inscribirse en el registro público de la propiedad inmueble. Entonces, se aclara qué significa esto. Siempre con el ejemplo es más esclarecedor. Que para afectar un inmueble al régimen de propiedad horizontal, originalmente, en primer lugar, hay que ser titular de dominio o titular de condominio o titular de superficie. Es decir, que la empresa constructora primero tiene que adquirir ese inmueble. Pongamos, por ejemplo, lo que ocurre y lo vemos todo el tiempo en el barrio de Palermo, en los cuales
hay caserones antiguos o edificios modernos. Supongamos que un antiguo caserón es objeto de dominio de un sujeto X. Este sujeto es visitado por el representante legal de una empresa constructora, que es decir, Construcciones Sociedad Anónima o Construcciones Sociedad de Responsabilidad Limitada, y le propone un negocio. Le hace saber que está interesado en comprar su inmueble, en comprar su caserón para demolerlo y después hacer un edificio. El sujeto X accede y vende el inmueble a la empresa constructora. En este momento, claramente la empresa constructora es titular del derecho de dominio sobre ese caserón. Como el titular de dominio tiene plenas facultades, tanto materiales como jurídicas, la empresa constructora va a demoler ese caserón y en su lugar va a hacer un edificio compuesto por departamentos aptos para la afectación al régimen de propiedad horizontal. Es decir, que van a tener independencia funcional y salida a la vía pública, que son los requisitos del objeto. Cuando concluye este proceso, el derecho real no ha cambiado. La empresa constructora sigue siendo titular de dominio, el derecho real es dominio, de ese edificio apto físicamente para ser afectado a propiedad horizontal, pero sigue siendo dominio. En esta oportunidad es que la empresa constructora, por supuesto, por medio de su representante legal, requiere la intervención del escribano para que en escritura pública deje constancia, consagre su voluntad de afectar el inmueble al régimen de propiedad horizontal y redacte el reglamento. Una vez que se hace, el escribano lleva al registro de la propiedad inmueble esa escritura de afectación y, como dispone la última parte del primer párrafo, solicita que se inscriba. Y en ese preciso momento, cuando se inscribe, se produce el cambio de derecho real. Es decir, el objeto dejó de ser dominio, dejó de ser objeto de derecho real de dominio. El dominio se extinguió y en su lugar la empresa adquiere el derecho real de propiedad horizontal sobre la totalidad, sobre las 40 unidades funcionales. Digo 40 porque estoy pensando en un típico edificio de 10 pisos y de 4 departamentos por piso. Pero lo que interesa es el cambio de derecho real, es decir, con la escritura de afectación seguida del reglamento, que está todo en un solo instrumento, en el registro de la propiedad inmueble, el dominio se extingue y estalla como una metástasis, estalla, en sentido figurado, no hay nada que estalle. En sentido metafórico lo digo, se extingue el derecho de dominio sobre todo el edificio como una sola cosa y la empresa se convierte en titular de propiedad horizontal de cada una de las 40 unidades funcionales. Y de esta manera quedó el inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal. Véase en la parte de abajo, como la práctica siempre es enriquecedora, se ha transcrito el párrafo, es decir, la fórmula que utilizan los escribanos para afectar los inmuebles. Imagínense que quien se presenta es el propietario, es decir, el representante legal de la empresa constructora, que podría ser también los condóminos o el superficiario. Véase el escribano primero, luego de la fecha y todo lo que son los datos formales, indica que comparece el señor propietario, será por derecho propio o en representación de la empresa, quien
interviene en calidad de propietario de la finca, es decir, titular de dominio del edificio apto para afectarlo a propiedad horizontal. Y manifiesta que viene a someter dicho inmueble al régimen de propiedad horizontal. Esto en el encabezamiento. Por razones de estilo, los escribanos suelen repetirlo en el primer artículo del reglamento. Entonces, dispone este artículo. Se afecta al régimen de propiedad horizontal el inmueble de propiedad del señor XXX, ubicado en calle, número y todo lo que es la nomenclatura catastral. Y luego sigue artículo segundo y así con todo el reglamento. Entonces, en esta oportunidad en la cual se produce la afectación, el propietario o los condóminos o el superficiario en su casa deben acreditar su titularidad, es decir, su derecho real de dominio, condominio o superficie, y también deben llevar ante el escribano y luego el escribano ante el registro de la propiedad inmueble un plano, el plano de fin de obra, donde se indica que está compuesto por departamentos, pisos, locales o espacios susceptibles de aprovechamiento y que cumple con los requisitos de autonomía funcional y de salida a la vía pública, de manera independiente o por un pasaje común. Dejo de compartir pantalla para continuar con el resto de la explicación, con la segunda parte, para hacerlo sin el texto en el medio. Entonces, esta es la primera parte. A partir de la inscripción del reglamento, con la fórmula indicada, ese edificio, ese inmueble ha dejado de ser objeto de dominio porque el dominio se ha extinguido y ha originado como consecuencia el derecho real de propiedad horizontal sobre las 40 unidades funcionales, de las cuales, por supuesto, todas pertenecen, en el caso del ejemplo, al afectante, es decir, a la empresa constructora. La segunda parte es muy simple, porque en el título quinto destinado a propiedad horizontal no se consagran normas de adquisición, con lo cual se aplican las normas generales de derechos reales, es decir, las causales indicadas en el primer título del libro cuarto de los derechos reales, en las disposiciones generales, que son tres. La primera es la consagración de la teoría del título suficiente más el modo suficiente, que dispone que para transmitir inmuebles debe hacerse otorgando el título en escritura pública y luego mediante el cumplimiento de la tradición. Esto significa que la empresa constructora, cuando enajena, por ejemplo, el cuarto B, esa unidad funcional, al sujeto X que la adquiere, va a otorgar una escritura y luego entregar la unidad funcional, es decir, proceder a la tradición. Y el título se integra no solamente con la escritura traslativa, sino también con la escritura de afectación y el reglamento, que está todo en un mismo instrumento. De ahí entonces que el título en sentido amplio, en sentido de causa, tiene una doble instrumentación, la que adquiere el particular y también esta escritura de afectación que recién vimos el inicio. Entonces, esta primera causal para adquirirlo, repito, ha sido consagrada en el artículo 1892 en las partes generales. También existe en las partes general el artículo 1894 que indica los casos de derechos reales que se adquieren por ley. Y en la última frase de esta norma del artículo 1894 dispone que se adquieren por mero efecto de la ley los derechos de los adquirentes y subadquirentes de buena fe. Tratándose de inmuebles, y en el caso de propiedad horizontal es evidente que siempre es un derecho exclusivamente inmobiliario, el caso del subadquirente de buena fe ha sido consagrado en el artículo 392. Es decir,
que del artículo 1894 de la parte general se remite a la posibilidad de adquirir el derecho de propiedad horizontal por tratarse de un poseedor subadquirente de buena fe con los requisitos que se consagran en el artículo 392. Y finalmente, a partir del artículo 1897, consagra la prescripción adquisitiva. Y va de suyo, se aplica solamente la prescripción adquisitiva inmobiliaria de inmuebles. Es decir, que se puede adquirir el derecho de propiedad horizontal sobre una determinada unidad funcional mediante la posesión continuada durante 20 años o durante 10 años con justo título y buena fe. Es decir, que queda explicado cómo se extingue el dominio original, cómo se produce una suerte de metástasis que convierte el objeto de dominio ahora en muchos objetos de propiedad horizontal, es decir, en muchas unidades funcionales, y cómo una vez que se produjo la afectación, cada una de estas unidades funcionales tiene vida propia, tiene vida autónoma. Es un objeto de un derecho real inmobiliario que se transmite, se hereda, se hipoteca y continúa toda su existencia jurídica, por supuesto, de manera autónoma e independiente del resto de las unidades. Espero que les haya sido esclarecedora esta grabación y les doy las gracias por permitirme estar con ustedes. Hasta la próxima.